Siempre la SUNAT limitando, ¿no? Entonces, si son 12 meses y estamos ahorita al periodo que se declara septiembre, podría contabilizar, digamos, de octubre a septiembre, que son los 12 últimos meses, ¿no? Me limita. Bueno, vamos a ver avanzar. De los documentos emitidos que se refiere al inciso del artículo 19 y del formulario donde consta el pago del impuesto y consigna que no hay operaciones que anotar el periodo correspondiente en el sistema, módulo u otros, en tanto no cuente con los ejemplares o información de los referidos comprobantes de pago, nota de crédito, formulario u otros documentos que el contribuyente SUNAT hubiera emitido. ¿Qué es lo que pasa? A veces SUNAT recibió la factura de compras, ¿no?, de la empresa que estaba auditando, pero no lo tiene la empresa, no lo tiene físicamente, no los tiene, pero SUNAT lo tiene. Entonces, en ese caso, bueno, se tendría que considerar como un crédito fiscal. Acá, como que está haciendo serias observaciones la administración tributaria. El contribuyente debe los plazos de atraso. Ojo, el atraso también se tiene que acreditar. Correspondiente confirmar, rectificar o complementar lo que figure en dichos sistemas, módulos u otros medios, así como confirmar o rectificar la calificación del destino de las adquisiciones según corresponde, conforme lo señala la resolución de superintendencia correspondiente, lo que incluye consignar, de ser el caso, toda aquella otra información que establezca relacionada con las operaciones por las cuales se emitan comprobantes de pago y nota de crédito y débito u otros ingresándola a dicho sistema, módulo u otro medio para efecto de generar el registro y o anotar las operaciones o confirmar que en el periodo no existe información y que el contribuyente no realice las acciones mencionadas sin letra B en el plazo de atraso que corresponda. Vencido este, se aplica lo dispuesto en el párrafo siguiente. La SUNAT puede, por el contribuyente, generar el registro de ventas o registro de compras, así como notar las operaciones que correspondan con la información de los comprobantes de pago, nota de crédito y débito, u otros que el contribuyente hubiera emitido o que lo hubiesen emitido en alguno de los sistemas de emisión electrónica regulados por aquello, o que hubieran sido informados a la SUNAT, de acuerdo con las normas que regulan dichos sistemas, de los documentos emitidos que se refiere al inciso A del artículo 19 y del formulario donde conste el pago del impuesto, o modificar que no tiene operaciones que anotar del periodo correspondiente en el sistema u otros medios. Es que a veces el sistema de SUNAT, cuando tú presentas un medio electrónico, ya no puedes, digamos, ingresar facturas de hace 5 meses, 6 meses, ¿no? O sea, se cierra el sistema de la SUNAT, cada vez se va cerrando más y le va quitando, digamos, la oportunidad para que el contribuyente vaya ratificando. Pero en este caso, entiendo que la ley lo que trata de hacer es que si tienes facturas que no has podido contabilizar dentro de los 12 meses, tengas esa oportunidad, pero siempre y cuando sean recibidas con atraso. Sí, por la misma idea, ¿no? La 29215, que era para el registro de compras de manera legalizada, con hojas legalizadas, pero en este caso ya de manera electrónica. Obviamente que la SUNAT te está dejando sin armas, porque si no puedes rectificar meses anteriores, te está restando el crédito fiscal. Sin embargo, se estaría también contradiciendo. No lo dice acá, pero el artículo 25 de la ley del IGB te dice que el crédito fiscal debe utilizarlo hasta que se agote, ¿no? El artículo 25 de la ley del IGB. Acá vamos a ver, 18, acá está el 18 que siempre era, 18A, B, 19. Acá está, ¿eh? El 19 son los requisitos formales. Que el impuesto esté consignado por separado, que el IGB esté separado, ¿no? El comprobante de pago que acredite la compra, el servicio, bla, bla, bla. Los comprobantes de pago y documentos al que hacer referencia en el presente inciso son aquellos de acuerdo con la norma de eso y debe verificar. Bueno, y lo sigo enseñar. Acá está. Miren, que los comprobantes de pago, notas de débito, los documentos emitidos por SUNAT, a lo que se refiere al inciso A, el formulario donde consta el pago del impuesto en la utilización de los servicios prestados
por no domiciliado han sido anotados, ¿qué dice la norma? En cualquier momento por el sujeto de impuesto en su registro de compras. El mencionado registro deberá estar legalizado antes de su uso y reunir los requisitos previstos en el reglamento. Entonces, cuando la SUNAT te notifica, ese mismo día verifica si tienen libros o no, ese mismo día legaliza. Porque el efecto de esa notificación recién es al día siguiente, ¿no? Entonces, me ha llegado casos, bueno, en esa época, antes, la norma, y claro lo decía, que se tenía que legalizar el registro de compras antes de su uso. Tenía un libro de compras legalizado fuera de fecha, pero también tenía otro registro de compras, los mismos datos, pero estaba en un registro de compras que no estaba legalizado. ¿Qué hacía yo con el auditorio de SUNAT? Cuando veo esos casos, ¿no? Imprimíamos un libro legalizado, digamos, la fecha de impresión, todos son antiguos, la fecha de impresión, y esa misma fecha de impresión lo tiene también el nuevo libro que esté legalizado. ¿Qué es lo que trataba de acreditar? Decirle que siempre he tenido mis compras actualizadas, solamente que el libro no está actualizado, pero no estaba legalizado. Y la administración tributaria, obviamente que ha habido casos donde había rechazado al contribuyente del crédito fiscal, imagínense todo el periodo, ¿no? Pero el Tribunal Fiscal dijo que si una verifique si lo mismo que está en el registro de compra legalizado está en el libro que no está legalizado, quiere decir que el contribuyente lo ha tenido mucho más antes, ¿no? Sus operaciones. Y se levantaba la observación. Bueno, esa era la jugada que antes hacíamos, pero ahora como todo es electrónico, ya no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el SUNAT está cada vez más cerca de ti, ¿no? Y una contribuyente me dijo, ¿más cerca? No, cada vez está más encima de ti, más bien me dice. Y ese será después de la fiscalización, ya no pueden hacer nada. El incumplimiento o cumplimiento parcial o defectuoso de los deberes formales relacionados con el registro de compras no implicará, dice, la pérdida del crédito fiscal. No implicará la pérdida del crédito fiscal, el cual se ejercerá en el periodo al que corresponda la adquisición, sin perjuicio de la configuración de la regla tributaria tipificadas en el Código Tributario que resulten aplicables. En tanto, si el registro de compra lleva de manera electrónica, no será exigible la legalización prevista en el primer párrafo del presente inciso. Cuando en el comprobante de pago se hubiera omitido consignar separadamente el monto del impuesto estando obligado a ello, bueno, esas son otras cosas. Pero como ustedes pueden ver, acá dice que el incumplimiento, dice, no, regula. El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tapeo defectuoso de los deberes formales relacionados con el registro de compras no implicará la pérdida del derecho al crédito fiscal. Pero este es un saludo a la bandera, porque siempre se ha cuestionado cuál es lo que más prima, el aspecto formal o el aspecto esencial. Lo esencial debe primar, ¿cierto? Lo esencial. Lo esencial es el 18. Yo cumplo el artículo 18, ya debería haber ganado el derecho al crédito fiscal. Pero es una siempre se va al inciso C del artículo 19, el aspecto formal. Y esto ha generado muchos problemas. Es por eso que salió esta norma, con más detalles, ¿no? E inclusive para operaciones grabadas y no grabadas también ha sido modificado, ¿no? Para la generación y anotación de las operaciones de registro de compras, la SUNAT debe tener en cuenta, dice, las siguientes consideraciones. En los casos de contribuyentes que realicen exclusivamente operaciones grabadas y o de exportación, la totalidad de las compras de pago y documentos consignados son calificados como destinados a operaciones grabadas con IGB y de exportación. Si el contribuyente realiza operaciones grabadas de exportación conjuntamente a operaciones grabadas y no puede realizar el destino de las elecciones, deberá realizar lo siguiente. Basándose, mira, esta es una copia de lo que está en el reglamento. ¿Qué es lo que sucede? Miren, acá ustedes se van a dar cuenta de la brutalidad, ¿no? Miren, la brutalidad. Miren, en la ley, ustedes ya han visto, artículo 18 y 19, en la ley del IGB, acá se regula el aspecto sustancial. Y en lo que refiere al crédito fiscal, aquí la ley lo que regula es el aspecto formal, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo?
En el reglamento había un caso, creo que es el artículo 25, no me acuerdo, pero cuando tienes operaciones grabadas y operaciones no grabadas. En ese caso, ¿cómo es que vas a mira acá, hay una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La prórroga para el crédito fiscal. Una operación grabada, no grabada, acción grabada, ¿cómo es? A ver. No, a ella no le preguntaba, a ti. No, es que no escuché la pregunta. Ahí está. ¿Veis? ¿Cómo va a ser el trabajo de formación cristiana si esto es más importante? ¿No? Este te da plata, la formación cristiana no. Así. ¿Ah? No hay nada como el roche público, ¿no? Miren, las exportaciones, las 12 últimas, más las operaciones grabadas, las 12 últimas, sobre el total de ventas, las 12 últimas, multiplicado por 100, ahí te va a salir el coeficiente del crédito fiscal del mes. Esta es una fórmula. Esto no es invención mía. Profesor, ¿por qué se lo sabe? Es acá lo grabado entre el total, ¿ya? Y lo meten en la exportación, nada más. ¿Ya, doctora? Se hace mes por mes, hasta los 12 últimos meses. Profesor, ¿y dónde acabo? En la declaración jurada, en el PDTC 21, donde dice operaciones grabadas y no grabadas tienen que consignar la base disponible de crédito fiscal. Entonces, en el reglamento estaba esto, este procedimiento de cálculo para operaciones grabadas y no grabadas. Esto no estaba en la ley. O sea, el reglamento había hecho una interpretación extensiva de cómo se debe calcular cuando existen operaciones grabadas y no grabadas. En el derecho tributario, según la última casación que ha habido, para el derecho tributario no se puede hacer interpretación extensiva. No. ¿Por qué? Porque estás alterando la cosa. ¿Con quién tenés que tratando? ¿Qué principio creen ustedes? El principio de la verdad, ¿no? Porque toda la actuación del Estado tiene que sujetarse a la Constitución, a la ley, al reglamento. Principio de legalidad. Esto está regulado en el reglamento de la ley del IGB. Ahora está regulado ¿dónde? Recién lo están poniendo acá los payasos, ¿no? Les presento a los chistosos del derecho tributario. Recién está la ley, acá. Operaciones grabadas y exportación. Recién. Entonces acá le cantamos la música, ¿no? Que decía que te perdone, Dios que te perdone, ¿no? Acá. Vamos a ver acá. ¿Qué otra crítica podríamos hacer nosotros acá? De la utilización del crédito fiscal para determinar la proporción se puede utilizar la información de las declaraciones juradas mensuales del IGB, formulario virtual C21. Bueno, ustedes, si quieren aprender algo de exportación o importación, el cálculo, vamos a ver, lo voy a ayudar acá. Operaciones grabadas y no grabadas. Exportaciones. Vamos a ver si hay un vídeo interesante. Reintegro no, el reintegro del IGB para la selva. Reintegro simplemente quiere decir te devuelvo tu crédito fiscal con la selva, todas las compras que tienes con crédito fiscal, te devuelvo. Su Facebook, se puede aburrirse. Vamos a ver si hay algo de. Ajá, acá está.
Parece que sí. Feo ese programa. ¿De qué año? No, pero eso no, la fórmula no varía. Son siempre los 2 últimos meses. Es 2021. Julio 2021. Sí, está. La misma es. Lo que está pasando es sobre registro de compras a la DJ. Acá está haciendo ya la forma de mes con eso. Sí, ese es. Ustedes si quieren aprender cómo es una empresa exportadora, ahí lo pueden ver. Ahí está. Exportación, producción grabada, publicidad. Por favor, vean este vídeo, ¿ya? De operaciones grabadas y no grabadas. Tienen que aprender esa fórmula, por favor. El intro, ¿qué pasa? ¿Ah? El intro. Claro, con una rama. Control C, ya, qué hermoso. Preguntas con respecto a este tema del. Por favor, lo leen esta norma porque es lo último que ha salido publicado. Dicho esto, vamos a ver ahora otro temita. No tengo borrador. No sé dónde está mi borrador. Pero voy a utilizar mi borrador electrónico, ¿verdad? Puedo borrar, ¿no? Ya, muy bien. En la clase anterior les había comentado con respecto a cómo es el cálculo del tributo emitido, ¿se acuerdan? Un tema muy interesante. Entonces ahora quisiera que veamos cómo es que se calcula una venta, las ventas omitidas. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahora. Vamos a ver. Vamos a ver si encontramos acá un. Vamos a empezar mejor un poco con la teoría para que puedan entender ustedes. Y después ya vamos entrando a la parte de práctica, ¿no? Que es importante. Bien, se había explicado, ¿se acuerdan ustedes? La base cierta y la base presunta que está regulada en el artículo 63 del Código Tributario, ¿se acuerdan? Bien, en este artículo 63 que regula la base cierta y la base presunta, cuando el contribuyente ya no puede demostrar la contabilidad, SUNAT aplica pues su propia base, que viene a ser la base presunta, ¿no? En este caso 63, acá está. Como ustedes pueden ver aquí, el numeral 1, base cierta, dice tomando en cuenta los elementos existentes que permitan conocer en forma directa el hecho generador de la obligación tributaria y la cuantía de la misma. Como estamos hablando aquí en abstracto les había dicho que no existe la palabra hecho imponible, porque el término hecho imponible es en la vida real, ¿no? En la vida real. Es como el lado gravoso cuando dice, ¡que pase el desgraciado! ¿No? Y a veces son casos de la vida real.
Pero en abstracto nosotros no podemos decir hecho imponible. El nombre es hecho generador. Y como estamos aquí frente al mundo abstracto, por eso dice tomando en cuenta los elementos existentes que permitan conocer de forma directa el hecho generador de la obligación tributaria y la cuantía de la misma. Base cierta, tomando en cuenta los elementos. ¿Cuáles son los elementos existentes? Tu libro de contabilidad, los registros, las facturas de compra, las facturas de venta, los contratos, las notas de ingreso al almacén, las notas de salida al almacén, los informes, los cuadros, los correos electrónicos. ¿Entienden? Todos esos son los elementos que te permiten conocer de forma directa cuál es el hecho generador de la obligación tributaria. Si no tienes los libros, ¿no?, principales, los libros auxiliares, si no tienes los contratos, no existe nota de ingreso al almacén, no existe cotización, no existe orden de compra, no existe contrato, no existe un almacenero, no tienes un cable físico donde controla, no tienes correos electrónicos, ni siquiera la guía de remisión señala quién recibió la mercadería. Si no hay esos datos, va a ser presunta. La SUNAT va a considerar la base presunta. Y esa base presunta está regulado en qué situaciones se aplica la base presunta. Mira acá, el deudor tributario no vaya a presentar las declaraciones. O sea, si tú no presentas tus declaraciones, la SUNAT no puede conocer de forma directa cuál es, ¿no?, el hecho generador de la obligación tributaria. ¿Sí? Otro supuesto. La declaración presentada o la documentación sustentatoria o complementaria ofreciera dudas, miren, respecto a su veracidad, su exactitud. ¿Qué otro más tenemos? El deudor tributario requerido, ¿no?, en forma expresa por la Administración Tributaria a presentar y seguir sus libros, registro u otro documento que sustente la contabilidad y o que se encuentren relacionados con hechos generadores de obligaciones tributarias en las oficinas fiscales o ante los funcionarios autorizados. No lo haga, ¿qué dice la norma? No dice nada, pues no tiene boca. ¿Qué regula? No lo haga dentro del plazo señalado por la administración. O sea, hay un plazo. Si no lo haces en ese plazo, caes sin presunción. Otro más. ¿Qué regula la norma? El deudor tributario oculte activos, rentas, ingresos, bienes pasivos, ¿no? O sea, con los pasivos. Gastos, estamos en derecho tributario. Nada que discusión, nada, ¿no? Se verifican discrepancias u omisiones entre el contenido de los comprobantes de pago y los libros y registros de contabilidad del deudor tributario. Entonces, todos estos son supuestos. Mira, si no entregas comprobante de pago, estás en el supuesto de la presunción. Si falta la inscripción de un deudor tributario, o sea, no estás inscrito en el registro nacional, en el RUC, estás en presunción. Si no tienes un libro, acá dice, omita llevar los libros de contabilidad, ¿no? Si no tienes un libro, caes en presunción. Entonces, estos son los supuestos, ¿de acuerdo? Estos son los supuestos. Si estás en estos supuestos, ¿ya?, o no exhibe los libros, también aquí está, no se exhiba los libros contables, o se detecte que la remisión o transporte de los bienes están sin el comprobante de pago, sin la guía de remisión, ¿no?, estás cayendo en presunción. O estás en la condición de no haber ido, ya estás en presunción, de mucho cuidado. Se detecte el transporte terrestre público nacional de pasajeros sin el correspondiente manifiesto de pasajeros, también. Para los tragamonedas, bueno, esto no tengo ni un cliente de tragamonedas. El deudor tributario omitió declarar y o registrar uno o más trabajadores, también estás en presunción. Y otro dice, la cajita de Pandora, ¿no?, entra lo que está regulado. Las normas tributarias lo establezcan de manera expresa. Claro, tiene que establecer, si no, no se puede aplicar. Ahora, el artículo 65. ¿Qué dice el artículo 65? No dice nada porque no tiene boca. ¿Qué regula? ¿No? Artículo 65. La administración tributaria podrá practicar la determinación en base, entre otras, a las siguientes presunciones. El término podrá, ¿qué significa? ¿Obligación? ¿Obligación? ¿O discrecionalidad? Dice deberá. Dice podrá. O sea, discrecionalidad.
¿Entienden? ¿No? Una cosa es deberá, otra cosa es obligación. Y podrá, bueno, si quiere, pues lo hace, si no, no. Presunción de ventas o ingresos por emisiones en el registro de ventas o libros de ingresos o en su defecto en las declaraciones juradas cuando no se presente y o no se exhiba dicho registro y o libro. Empezamos con este punto 1. Miren, el 65.1 está regulado en el 66. Vamos a ver. Presunción de ventas o ingresos por omisiones en el registro de ventas o libro de ingresos o en su defecto en las declaraciones juradas cuando no se presente y o no se exhiba dicho registro. Recuerden ustedes que tiene un examen pendiente del 63 hasta 72 de las normas, ya saben. No se olviden, ¿eh? Han pasado una semana de oración, han pasado huelga, más relajados y no pueden estar, santo Dios. Ni en San Marcos, ni en la Católica que me pasaba esto, ni siquiera ni en el Colegio Contable Público de la entrega, semana de oración, semana del contador. No queríamos tener clase, profe. Es la universidad. Claro. Nosotros sí queríamos que no Cuando en el registro de ventas o libro de ingresos dentro de los 12 meses comprendidos en el requerimiento se comprueben omisiones en no menos de 4 meses consecutivos o no consecutivos que en total sean iguales o mayores al 10% de las ventas o ingresos de esos meses, se incrementará las ventas o ingresos registrados o declarados en los meses restantes en el porcentaje de omisiones constatadas sin perjuicio de acotar las omisiones halladas, ¿no? Halladas. La palabra halladas, el limeño dice halladas, ¿no? Pero un limeño dice halladas. Halladas es diferente que halladas. La verdadera pronunciación es halladas. En aquellos, no es en aquellos. En aquellos casos, vamos a utilizar un poquito el término limeñito, ¿no? Si ustedes van en España, los españoles dicen aquellos. En aquellos casos que el deudor tributario no cumpla con presentar y o exhibir el registro de ventas o libro de ingresos, el monto de las ventas o ingresos emitidos se determinará comparando el total de ventas o ingresos mensuales comprobados por la administración a través de la información obtenida por terceros, el monto de las ventas o ingresos declarados por el deudor tributario en dichos meses. De la comparación antes descrita deberán comprobarse omisiones en no menos de 4 meses consecutivos o no consecutivos que en total sean iguales o mayores al 10% de las ventas o ingresos declarados en esos meses, incrementándose las ventas o ingresos declarados en los meses restantes en el porcentaje de las omisiones constatadas sin perjuicio de acotar las omisiones halladas. También se podrá aplicar el procedimiento señalado en los párrafos anteriores a los contribuyentes con menos de un año de haber iniciado sus operaciones, siempre que en los meses comprendidos en el requerimiento se constaten emisiones en no menos de 4 meses consecutivos o no consecutivos que en total sean iguales o mayores al 10% de las ventas o ingresos en dichos meses. Los contribuyentes que perciban renta de cuarta categoría en el impuesto a la renta. ¿Qué más tenemos? Los contribuyentes que perciban renta de cuarta categoría del impuesto a la renta. El porcentaje de emisiones comprobadas que se atribuye a los meses restantes de acuerdo a los comprobantes anteriores será calculado considerando solamente los 4 meses en los que se comprobaron las omisiones de mayor monto. Dicho porcentaje se aplicará al resto de meses en los que no se encontraron omisiones. En ningún caso, escuchen, en ningún caso, en los meses en que se hallaron omisiones podrán estas ser inferiores al importe que resulte de aplicar el porcentaje a que se refiere el párrafo anterior a las ventas o ingresos registrados o declarados según corresponda. ¿Ya? Aquí hay que tener bastante cuidado. Estamos frente, ¿no?, a la presunción de ingresos. ¿Qué es lo que me dice la norma?
Bueno, en primer lugar, cuando es un periodo de 12 meses, o sea, dentro de un periodo de 12 meses, de enero a diciembre, por ejemplo, en el caso del IGB, la SUNAT tiene que revisar mínimo ¿cuántos meses? 4, dentro de un periodo de 12. Y esos 4, cuando revise, entre lo declarado y lo que la SUNAT haya detectado, tiene que ser, dice la norma, igual o mayor al 10%. Si en esos 4 meses es 12.5, ¿no? La omisión, ese 12.5 le va a aplicar al resto de los meses. O sea, cada mes, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber IGB omitido. ¿Está claro? Si hay IGB omitido, también hay renta omitida. Y si hay IGB omitido, hay multa por IGB omitido. Y si hay renta omitida, multa o renta omitida. O sea, de una cosa se convierte en 4, ¿no? Por una omisión se convierte en 4 conceptos. IGB omitida, multa por IGB, renta omitida y multa por renta omitida. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Qué pasa en el supuesto donde no existe pues 12 meses, sino es menos de un año? Aquí tenemos el otro supuesto. Con menos de un año de haber iniciado sus operaciones, siempre que en los meses comprendidos en el requerimiento se constate omisiones no menos de 4 meses, igual la misma regla, y que no sean mayores al 10%. O sea, tienen 6 meses funcionando. De los 6 meses, agarro 4. Si esos 4 es mayor al 10% o igual al 10%, le aplico a los 2 meses que faltan. ¿De acuerdo? Igual, ahí voy a tener IGB omitido y renta omitida. Miren qué importante es. Ahora, discusiones tributarias al respecto. SUNAT muchas veces ha cuestionado cuando, bueno, ahora ya con la factura electrónica ya no se puede hacer, pero antes, recuerdo que vino un cliente, un joven, con los ojos rojos, ¿no? No podía dormir, tenía el cargo de conciencia